estimados estudiantes de cuarto año, continuando con nuestras clases virtuales. Esta vez vamos a terminar el capítulo de enlaces hablando sobre los enlaces intermoleculares. En este esquema están descritos los diversos tipos de enlaces intermoleculares, el cual va a ser objeto de estudio. Tenemos el enlace dipolo-dipolo, el enlace puente de hidrógeno, tenemos el enlace dipolo-dipolo inducido, el ion dipolo y las fuerzas del hondo. ¿Listo? Para poder nosotros comprender por qué razón se producen estos enlaces intermoleculares, es importante que el estudiante sepa diferenciar entre una molécula polar y una molécula apolar. Para ello vamos a definir qué es una molécula polar. Una molécula polar es asimétrica. ¿Qué quiere decir? Es decir, el centro de cargas positivas y de cargas negativas no coinciden. ¿Cómo así, profesor? Para ello vamos a una regla práctica. ¿De qué forma podemos determinar la polaridad de una molécula? Esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? Las moléculas, en este caso, para ser una molécula polar debe ser heteroatómica. ¿Qué quiere decir? Que debe estar constituido por átomos diferentes. Y el átomo central debe poseer uno o más pares de electrones solitarios, ¿ya? Eso es importante en una molécula polar. Y si no tuviera pares solitarios, entonces el átomo central debe sostener átomos diferentes. Eso lo vamos a explicar cuando resolvemos los ejercicios. ¿Listo? Veamos. Ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el agua, el amoníaco, el cloruro de metilo, el ácido nítrico, etcétera, etcétera. Vamos a tomar como ejemplo a la molécula del agua. Fíjate, si nosotros hallamos la estructura de Lewis de la molécula del agua, nos damos cuenta que el átomo central tiene electrones libres. En consecuencia, la molécula será polar. Así de fácil, así de práctico. ¿Ya? Entonces no olvides, para que una molécula sea polar, ¿sí? O para reconocer si una molécula es o no polar, tenemos que hallar la estructura de Lewis. Si la sustancia cuyo átomo central tiene electrones libres, entonces la molécula será polar. ¿Ya? Si no tuviera electrones libres, como dice aquí, debe sostener átomos diferentes. ¿Estamos? Entonces, ahí está la molécula polar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué hablamos de una molécula asimétrica? Si nosotros determinamos los momentos dipolares, esta U significa momento dipolar, recuerda que el momento dipolar se va dirigido del elemento o del átomo menos electronegativo al más electronegativo. Entonces, la polaridad se dirige hacia el oxígeno. ¿De acuerdo? Y como tiene electrones libres, hace que la molécula obviamente sea asimétrica. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver esta vez qué es una molécula apolar. Todo lo contrario. Recuerda, si una molécula polar era asimétrica, esta vez una molécula apolar, ¿sí? será simétrica, ¿no es cierto? Si una molécula polar, sus cargas no coincidían, pues en una polar coinciden, miren chicos, ¿ya? Entonces, citemos algunos ejemplos, o una regla práctica en este caso. Miren, ¿cómo identifico si la molécula es apolar? Es importante esta parte del tema. Fíjate, veamos. 1. La molécula debe ser heteroatómica también. Mira, increíble, ¿no? Una molécula polar. La molécula debe ser heteroatómica, pero a diferencia del anterior, el átomo central debe sostener átomos idénticos y no poseer electrones libres.
Eso es, alumnos, el criterio principal para poder determinar si una molécula es apolar, ¿ya? Grábalo bien. El átomo central debe sostener átomos idénticos y no poseer electrones libres, ¿ya? Además, en moléculas homoatómicas simétricas son apolares. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos el CO2, tenemos el CH4, tenemos el hidrógeno, ¿sí? Tenemos, en este caso, el etano, etcétera, etcétera. Entonces, alumnos, nosotros al hallar la estructura de Lewis de cualquiera de estas moléculas, nos vamos a encontrar que el átomo central sostiene átomos idénticos y no posee electrones libres, tal como ocurre en una molécula polar. Entonces, conociendo la polaridad o apolaridad de una molécula, nosotros vamos ahora a definir qué es un enlace intermolecular. Para ello, vamos a la imagen. Miren, jóvenes, si nosotros nos preguntamos ¿por qué existe, por ejemplo, los líquidos? ¿Por qué existen los sólidos? Precisamente, alumnos, esos líquidos y esos sólidos que representan los estados condensados de la materia, se deben precisamente a las fuerzas intermoleculares. Intermolecular, inter significa entre, molecular, bueno, viene de molécula. Efectivamente, miren, aquí tengo, por ejemplo, las moléculas del agua. Entre el oxígeno y el hidrógeno, como puedes observar, aquí hay un enlace que se conoce como enlace intramolecular. Una fuerza intramolecular que es, en este caso, de naturaleza electromagnética. Sin embargo, si nosotros observamos la atracción, estos puntos discontinuos que tú ves entre dos moléculas, hablamos de enlaces intermoleculares o fuerzas intermoleculares responsables de las propiedades físicas de una sustancia, como por ejemplo, punto de ebullición, por ejemplo, la densidad, por ejemplo, la solubilidad, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo definimos un enlace interatómico? Como fuerzas de atracción entre moléculas. Y, como les dije hace instantes, y son las principales responsables de las propiedades macroscópicas de las moléculas. ¿Listo? Entonces, gracias a los enlaces intermoleculares, se forman los estados condensados de la materia. ¿Ya? Ahora sí vamos a ver cada uno de ellos. El enlace dipolo-dipolo, llamado también fuerza de Kisson. Es la fuerza de atracción entre moléculas polares. Grábense bien, alumnos. Cuando hablo de una molécula polar, significa que presentan dipolos permanentes. ¿Y qué es un dipolo? Dipolo. Dipolo significa la representación de una carga positiva y una carga negativa, ambos en una misma molécula, ¿sí? Permanentes significa que van a estar constantemente formando, ¿no es cierto?, esas cargas parciales, positivo y negativo, a uno y otro lado de la molécula. Lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, miren, jóvenes, aquí tengo la molécula de la acetona. Si tú hallas la estructura de Lewis, tenemos aquí su representación. Miren, observamos. En el átomo de oxígeno, bien, hay electrones libres. Entonces, como el oxígeno es más electronegativo que el carbono, entonces la atracción o la distribución electrónica va a ir siempre con dirección hacia el oxígeno. Esa es la razón por qué una molécula polar lo representamos de esta forma. A tu izquierda, un abultamiento menor que a tu derecha, mire. Eso se debe, como te dije, a la concentración de los electrones. Al concentrarse a un lado más que a otro los electrones, van a aparecer esos dipolos que les estoy comentando, pequeñas cargas, ¿ya? Entonces, miren, toda molécula polar tiene esta estructura. Listo. Si nosotros unimos 4 moléculas, obsérvalo ahí, cada figura representa una molécula de acetona, nos damos cuenta, alumnos, que la atracción que se produce entre ellos
se da entre el dipolo negativo de una molécula y el dipolo positivo de la otra. Miren, chicos, cada una de estas fuerzas que son también de naturaleza electrostática, estas fuerzas de naturaleza electrostática son llamadas fuerzas o enlaces dipolo-dipolo. Entonces no te olvides, cuando hablamos de enlaces dipolo-dipolo, estamos hablando de atracción entre moléculas polares. ¿Listo? Segundo tipo de enlace, enlace puente de hidrógeno. Alumnos, el enlace puente de hidrógeno es un enlace dipolo-dipolo también. ¿Qué quiere decir, profesor? Que se da entre moléculas polares. Solo que este es un enlace especial. ¿Por qué se llama especial? Porque se da en algunas moléculas polares. Por ejemplo, entre el hidrógeno y el grupo de átomos FON. Miren, entre el flúor, oxígeno y nitrógeno. O sea, la atracción se va a dar entre el hidrógeno de una molécula y el flúor o el oxígeno o el nitrógeno de otra molécula. Aquí tenemos 3 ejemplos, miren, representativos del enlace puente de hidrógeno. ¿Listo? Ahora, también se da entre sustancias polares con grupos OH. Ejemplo, miren, el alcohol metílico, tenemos el ácido acético, tenemos el ácido nítrico, etcétera, etcétera. Y miren, jóvenes, aquí tengo un ejemplo. En el fluoruro de hidrógeno. Si tú te das cuenta, el fluoruro de hidrógeno es una molécula polar. Miren, el abultamiento, ¿cómo se da? Hacia el hidrógeno menos y hacia el flúor más. ¿Por qué? Por la concentración de los electrones. ¿Te das cuenta o no? Entonces, entre el flúor o entre el dipolo negativo de esta molécula y el dipolo positivo de la otra molécula, entonces hay una atracción enlace puente de hidrógeno. ¿Sí? La atracción entre el flúor de una molécula y el hidrógeno de otra. Otro ejemplo. Aquí tenemos la molécula del amoníaco. Mira. El amoníaco, como tiene electrones libres, es una molécula polar. Sin embargo, los electrones libres del nitrógeno atraen al hidrógeno de la otra molécula. Acá se da el NH, ¿no? O HN, como quieras llamar. Enlace puente de hidrógeno también. Tenemos, miren, en la molécula del agua, ¿no? Los electrones libres del oxígeno, que forma un dipolo negativo, atraerá al átomo a la parte positiva de la otra molécula, ¿sí? Formando en este caso un vacío. Por eso es que cuando el agua se cambia de estado líquido a sólido, el volumen del agua, del sólido, aumenta. ¿Te has dado cuenta? ¿Sí? Cuando tú dejas el agua en una botella de vidrio, por ejemplo, en un refrigerador, ¿qué es lo que ocurre? Se congela, pero a la vez revienta la botella. ¿Por qué? Porque aparecen estos espacios, ¿sí? Al momento de enlazarse las moléculas, ¿ya? Entonces, enlace puente de hidrógeno, no lo olvides, por favor. 3. Dipolo-dipolo inducido. Cuando tú escuches hablar de dipolo, en tu mente debe estar que la molécula tiene dipolos permanentes. En otras palabras, la molécula es polar. ¿Cómo se produce? Miren, estas fuerzas también se llaman fuerzas de Debye. ¿Listo? Se origina entre una molécula polar, dipolo permanente, y una molécula apolar, dipolo inducido. ¿Qué significa inducir, alumno? No lo memorices. Lo único que aquí tienes que hacer es analizar los términos que utilizamos. Inducir, ¿qué significa? Inducir significa hacer, ¿sí? Hacer lo mismo que otros hacen. Fíjate, si tú tienes una molécula polar y tienes una molécula apolar, entonces, ¿qué va a ocurrir? La molécula polar va a querer ser polar. ¿No es cierto? Mira, increíble, va a querer ser polar. Y efectivamente lo logra. ¿Por qué razón, profesor? Porque hay un acercamiento, ¿sí? Hay un acercamiento entre una molécula polar y apolar. Entonces, al producirse ese acercamiento, entonces, va a crear en la molécula apolar un dipolo inducido, ¿sí? Que no es propia de la molécula apolar, por supuesto. Sin embargo, se produce, ¿sí? Y de esta forma, miren, alumnos, para poderte explicar el ejemplo, ¿qué ocurre en un agua carbonatada? ¿Qué significa agua con gas? Miren,
mezcla de agua con CO2 en una botella de agua mineral. Pero ojo, para que esta atracción se produzca, tiene que haber un agente externo. ¿Y cuál es en el agente externo? Una presión, por ejemplo. Miren chicos, ¿qué ocurre? En la imagen, observa, el agua. Sabemos que el agua es una molécula polar, que tiene dos dipolos, mira, dipolo negativo y dipolo positivo. Sabemos que el CO2 es una molécula apolar, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros le aplicamos una presión externa, se acercan, ¿sí? La molécula del agua se acerca a la del CO2, ¿y qué va a originar? Como esta molécula no tiene dipolos, al acercarse a estas cargas, entonces va a generar un dipolo inducido. Y al generar un dipolo inducido, va a provocar una atracción entonces entre esas moléculas, llamados dipolo-dipolo inducido. ¿Y alumnos? Muy bien. Vamos al punto, en este caso, punto 4. Ión dipolo. Miren chicos, otro tipo de atracción. Ión dipolo. ¿Qué significa, profesor, ión dipolo? En este caso, cuando hablamos de una atracción ión-dipolo, esta atracción se produce entre una sustancia iónica, ¿sí? Y una molécula polar. ¿Qué significa molécula polar? Dipolo permanente. Produciéndose así el fenómeno conocido como solvatación. ¿Y qué es, profesor, la solvatación? Ahí tenemos, alumnos. Miren, si nosotros disolvemos sal en agua, sabemos que la sal se disocia en iones, ¿no es cierto? Entonces, al disociarse en iones, miren, el catión sodio va a ser atacado por 6 moléculas de agua a través de sus dipolos negativos, ¿sí? El anión cloruro va a ser atacado también por 6 moléculas de agua a través de sus dipolos positivos. Cuando se produce la atracción entre un ión y los dipolos de una molécula polar, a ese proceso se llama solvatación. Así es que si por ahí hubiera una preguntita donde te digan en qué tipo de atracción se produce la solvatación, tu respuesta será en el ión dipolo. ¿Y alumnos? Entonces, por favor, chicos, hay que tener bastante cuidado. ¿Ya? Muy bien. Y nuestra última fuerza intermolecular, las fuerzas de London. Chicos, las fuerzas de London. Fíjate, las fuerzas de London son fuerzas que se producen en todo tipo de molécula, sea polar o apolar. Pero ¿cuál es la diferencia, alumnos? Fíjate que estas fuerzas de London se producen a distancias muy cortas, muy pequeñas, ¿sí? Y al producirse a distancias muy cortas, muy pequeñas, se produce principalmente en moléculas apolares. Profesor, pero las apolares no tienen dipolos. Por supuesto que no. Estas moléculas apolares lo que van a hacer, van a originar un dipolo instantáneo y un dipolo inducido. ¿Sí? Estas fuerzas de London se producen incluso entre átomos, miren, no enlazados. Fíjate, entre átomos no enlazados. ¿Cómo así? Como es el caso de los gases nobles. Tú sabes que los gases nobles, por presentar 8 electrones en su capa de valencia, son muy complicados de combinarse, ¿no es cierto? Entonces, pero sí se pueden unir consigo mismos. ¿Por qué razón? Por estas fuerzas de London. Ahora, también son fuerzas que se producen por un agente externo. En este caso, por la presión. Y son las responsables de la licuación de los gases. ¿Ya, chicos? Así es que si por ahí hay una pregunta donde te diga tipo de enlaces intermoleculares donde se produce la licuación de gases, es las fuerzas de London. Estas fuerzas, miren, la intensidad es proporcional a su peso molecular. ¿Qué quiere decir? Si yo comparo las propiedades de dos moléculas, ¿sí? Las fuerzas de London van a ser proporcionales al peso molecular. Ya, yo sé que ustedes tienen idea del peso molecular, ¿no es cierto? Voy a explicarlo con un ejemplo. Miren, ¿qué sucede si nosotros tenemos, observa aquí, tenemos un recipiente con gas metano? Miren, gas metano.
Tú sabes que los gases tienden ¿qué te digo? A expandirse, ¿verdad? Y obviamente que en un recipiente esos gases van a estar ocupando distancias, ¿no es cierto? Largas, ¿no? Distancias altas, por decirlo. En estado gaseoso, miren, las distancias entre moléculas son altas, ¿no? Ahora, si nosotros aplicamos una presión externa, fíjate, ¿qué va a originar esta presión? Los dipolos, ¿no? Los dipolos. Las moléculas se van a acercar, se acercan, cada vez que se acercan, van a originar dipolos. Entonces, al originar dipolos, aparecen las fuerzas de atracción llamadas fuerzas de London. Y lo que va a originar estas fuerzas es que el gas se licúe. Es decir, el gas se convierta en líquido. Así. ¿De alumnos? Entonces ahí tenemos las fuerzas de London en moléculas apolares y a distancias muy cortas. Ahora, si nosotros queremos comparar la intensidad de las fuerzas, miren alumnos, obviamente una fuerza interatómica es mucho más intenso que cualquier fuerza intermolecular. Sin embargo, comparando solamente las fuerzas intermoleculares, el enlace puente de hidrógeno es el enlace con mayor intensidad. ¿Quién le sigue? El ion dipolo. ¿Quién le sigue? El dipolo-dipolo. Le sigue el dipolo-dipolo inducido y le sigue las fuerzas de London. Chicos, esta es la variación de la intensidad de las fuerzas intermoleculares. Muy bien, alumnos. Ha sido un enorme gusto terminar ya el capítulo de enlace químico. Espero pues que revisen siempre los vídeos anteriores para poder afianzar nuestros conocimientos. ¿Ya, chicos? Muy bien, jóvenes. Cuídense y muchas gracias.